Soy el pastor Juan José Gil. Como veis, estoy en la ciudad. Me preocupa, y me lo habéis dicho algunos de vosotros, me preocupa todas esas personas que por la edad, por la enfermedad, por distintos condicionamientos, como puede ser el tener personas en casa, pues totalmente dependientes, cuando estéis escuchando todos estos vídeos que hacemos acerca de irse al campo y sobre todo cuando lo conectamos con supervivencia, claro, estamos pensando en problemas, estamos pensando en cosas como guerra o quizá cataclismos o algún tipo de persecución. Así que cuando estamos hablando de supervivencia, pues algunos se alarman y dicen, pero fíjate la edad que tengo yo, ¿cómo lo voy a hacer? Porque, claro, cuando pensamos en supervivencia, por lo general tendemos a pensar pues en que vamos a tener que correr mucho, que vamos a tener que superar dificultades extremas, que vamos a necesitar energía, rapidez, fortaleza, la cabeza despejada, en fin, una serie de cosas que uno, cuando ya tiene cierta edad o ciertas enfermedades, pues lo ve muy cuesta arriba, muy difícil de llevarlo a cabo. Así que viene pues algo así como una preocupación más profunda. ¿Cómo voy a estar yo a la altura? ¿Cómo voy a poder cumplir con esos requisitos? Claro, cuando estamos en esa preocupación, obviamente nos podemos incluso bloquear. Estamos tensos y no podemos pensar. Así que me gustaría compartir con vosotros algunas cosas que son importantes de tener en cuenta a la hora de la supervivencia. Lo primero es la mentalidad. Necesitamos tener mentalidad de supervivientes. Es algo así parecido como cuando estás en el ejército. Primero necesitas tener una mentalidad de soldado. Si te ves que no vas a poder hacer mucho o que no vas a valer para el combate, para la lucha, pues claro, es normal sentir miedo, es normal sentirse bloqueado de que no puedes lograr los objetivos. Pero con la supervivencia, aunque tenga muchos paralelos, es algo diferente, porque no se trata de pelear cuerpo a cuerpo, no se trata de utilizar armas y poder vencer al enemigo que tiene las suyas. No, no se trata de eso, se trata de habilidad, se trata de ir por delante, se trata de poder superar los obstáculos antes de que lleguen, porque cuando lleguen, si no estás preparado, seguramente será demasiado tarde. Cuando digo de mentalidad, me refiero a eso. Tenemos que entender que podemos hacerlo, que no vamos a pelearnos con nadie, que no vamos a luchar cuerpo a cuerpo, que tenemos que ir, como digo, por delante y lo podemos hacer. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta es la cuestión. Bueno, pues ya te digo, lo primero es la mentalidad. Después es la preparación, igual que en el ejército. Preparación significa que vas a saber, bueno, pues cuáles son las armas que tienes. Tienes un arma muy importante, que es conocer el terreno. Si estás en la ciudad, igual que si estuvieras en la montaña, necesitas conocer el terreno, necesitas familiarizarte al máximo. Es muy posible que vivas muchos años en un lugar, ya sea un pueblo grande, una ciudad, una gran ciudad. Es muy posible, y quizá cuanto mayor sea la ciudad, más difícil lo tendrás, en el sentido de que es más difícil conocer bien una ciudad grande que una ciudad pequeña, por supuesto. Entonces, cuando estás en esa situación, cuando estás ubicado en un lugar y no sabes si vas a poder salir de ahí, es totalmente imprescindible llegar a familiarizarte al máximo con esa situación, con esa ciudad. Cuando digo familiarizarte, quiero decir que vas a investigar. No te vas a conformar simplemente con ir un rato al parque de vez en cuando para estirar las piernas, sino que vas a tratar de conocer al dedillo, al máximo, todo aquello que te pueda servir en tiempos de persecución, en tiempos de guerra, en tiempos de catástrofes y demás. Especialmente cuando tengas que superar ciertos obstáculos o bien evitar, por ejemplo, si es una persecución, pues a aquellos que te persigan. Entonces, ¿qué vas a tener que tener en cuenta? Bueno, pues tendrás que tener en cuenta
qué lugares serían los aptos para poderte refugiar. Si estuvieras en medio de la montaña, en medio del campo, podrías construir refugios. En la ciudad va a ser un poco más difícil, pero también es cierto que hay un montón de sitios que te pueden valer como refugio. Así que tienes que familiarizarte y tienes que pensar, tienes que ir con esta mentalidad. Si tuviera que huir porque hay una persecución, por ejemplo, ¿dónde me escondería? ¿Cuáles serían los lugares más adecuados? Y luego de alguna forma tienes que calibrar. Bueno, pues mira, este punto me podría servir en el caso de que tuviera que salir de un apuro, por ejemplo, que tuviera que quedarme unas horas ahí, o quizá un día entero. Bueno, pues esto podría servirme momentáneamente de refugio. Pero no conformarte con eso. Investigar a fondo, al máximo, diría yo, para no solo tener refugios temporales o momentáneos, sino también buscar aquellos lugares que te pudieran servir para pasar más tiempo. Por ejemplo, si encuentras un túnel, si encuentras unas ruinas, y en esas ruinas hay, pues quizá sótanos o lugares que te parecerían convenientes porque tienes techo, tienes algunas ventajas, quizá para poderte preparar alimentos o incluso poderlos esconder ahí, porque una vez que los tengas localizados, si te parecen convenientes, podrías incluso con ciertas medidas de seguridad tener ahí una cierta cantidad de alimentos guardados. Entonces, eso es parte de la preparación. No hace falta ser un gran atleta, ni siquiera joven, ni nada parecido. Hasta podría ser una señora mayor que apenas puede andar, pero va a aprovechar los caminatas que haga, o va a echar mano de alguno de sus nietos o hijos para hacerlo y van a localizar esos lugares. Esto es tremendamente necesario e importante. Estamos hablando de preparación. Otro punto importante de preparación es saber qué vas a llevar. Por ejemplo, ¿vas a necesitar refugiarte un día entero o 2 o 3? ¿Tienes alimentos contigo? Si no te ha dado tiempo a guardar esos alimentos de los que estoy hablando, ¿qué vas a hacer? Entonces siempre es conveniente tener una pequeña mochila, que no sea nada muy pesado, porque no solo será pesado, sino que se verá demasiado. Entonces es mejor tener una pequeña mochila con alimento y quizá una muda de ropa, por si acaso te sorprende la lluvia o tienes algún tipo de accidente, se te rompe, lo que sea, y también como forma de abrigo, porque es posible que tengas que pasar una noche en una situación donde no hay pues forma de calentarte. Así que, ¿qué vas a hacer? Pues si tienes, repito, una ropa extra, si es invierno, pues quizá una chaqueta un poco más fuerte, tienes que ir con cierta preparación. Me refiero a que cuando veas que las cosas se ponen difíciles, tienes que pensar, bueno, ya tengo mi mochila preparada con ciertos alimentos para poder ir a esos lugares de refugio. Ahora, trata de ir con ropa normal, a ser posible que puedas pasar desapercibido y sobre todo muévete por lugares que no sean demasiado obvios. Por eso también es parte de la preparación, es una estrategia. Conocer los caminos, conocer los lugares por donde piensas que te va a ver la menos gente posible. Por supuesto, lleva ropa que no destaque, no lleves colorines, ni lleves cosas de lujo, ni nada sobresaliente. Procura ir de la forma más normalita posible. Yo te diría más, incluso si tienes que llevar una mochila, que la deberías de tener, como digo, preparada siempre, también es conveniente que lleves dentro de la mochila unas cuantas bolsas de plástico vacías. Esto es importante porque si te tuvieras que hacer de algunas cosas que encuentres a tu alrededor, como por ejemplo un poco de madera para hacer fuego, para poderte calentar,
bueno, pues te convendría tener unas bolsas que no sea la mochila, porque la mochila la tendrás ocupada. Es más, si tienes que pasar por una zona donde también otras personas pasan, yo de ti metería la mochila dentro de una de esas bolsas de plástico, de manera que parezca que llevas simplemente algo que has encontrado o cualquier cosa que la estás llevando en tu bolsa de plástico de la compra del supermercado, por ejemplo. Es mejor que llevar una mochila, que siempre va a ser más sospechoso de que tienes que llevar algo de valor ahí, o comida, o cualquier otra cosa que pueda ser sujeto de atención, y quizá incluso algunos que estén buscando precisamente eso y que están sospechando de que tú lleves, pues te asalten y te lo quieran quitar. ¿Ves? Como se trata de una serie de, vamos a llamarlo así, de consejos o de, bueno, pequeñas cositas que al parecer no tienen importancia de tenerlas en cuenta, pero que en la realidad sí que lo tienen. En fin, no quiero quitarte mucho tiempo, porque no quiero que estos vídeos, que los iré haciendo poco a poco, pues te ocupen mucho tiempo, mucho de tu tiempo. Lo vamos a dejar por hoy. Solamente ten en cuenta que sí te puedes preparar, sí te puedes equipar, sí puedes aprender una serie de cosas, y de vez en cuando incluso te convendría hacer un ejercicio. Por supuesto, y voy a terminar con esto, procura no ir solo si es posible. Siempre lleva a alguien contigo. Ahora, si no tienes a quién llevar porque te ha sorprendido esa situación de guerra o esa catástrofe y ibas solo, procura poner en marcha estos consejos de manera que puedas, si puedes llegar a casa, llegar a casa. Y si no, si te tuvieras que refugiar, pues ir por lugares que ya has pasado, que ya los has localizado, o bien, con la misma intuición de lo que ya has aprendido, mirar a tu alrededor para ver qué otros lugares similares pudieras encontrar. Bien, que el Señor os bendiga y no os desaniméis, por favor, no os desaniméis si os veis un poco impedidos. Es cuestión de mentalidad, más que nada, de prevención y, por supuesto, de oración. Estemos siempre conectados con el Señor, sabiendo que lo que nos falte a nosotros, Él lo puede poner, que Él nos puede guiar y que al final la victoria sea de Él. Que el Señor os bendiga.